Hola, en esta ocasión entrevistaremos a la doctora Andrea Campos Chabelas acerca del COVID y el regreso a la actividad física, pero desde un punto de vista médico. La doctora es médico cirujano del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con un posgrado de especialidad en Medicina de la Actividad Física y Deporte por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es médico adscrito al Servicio de Medicina y Ciencias Aplicadas de CONADE. Es encargada de la Selección Nacional de Clavados y es miembro en la Clínica de Fisioterapia, Rehabilitación y Deporte. Doctora, para este próximo 30 de mayo, que es cuando en teoría termina el confinamiento, cumpliremos 2 meses y medio en cuarentena. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo nos debería de tomar el volver a las canchas para evitar una lesión? Bueno, el regreso debe ser totalmente gradual, ¿no? Sabemos perfectamente que mucha gente ha estado parada, hay mucha gente que se ha activado, hay mucha gente que se ha mantenido, hay gente que dijo de aquí soy, y la forma de controlar un poco el aislamiento y el estrés pues es a través del ejercicio, se activaron de más, etcétera, etcétera. Lo que debemos entender es que suponiendo que regresemos el 30 de mayo, esperemos todos que sea así, no va a ser un retorno tan fácil, ¿sabes? Creo importante que tomemos en cuenta que se va a regresar de forma muy pausada. Entonces, yo tomaría este tiempo, o más bien el retorno, como una preparación general. Sería lo más adecuado, ¿no? Y tú sabes que eso se puede lograr desde 6 semanas, 2 meses, incluso hasta 3 meses, depende del tipo de deporte que ustedes realicen. En este caso, para volver a las canchas, pues obviamente yo sugiero tener una preparación general donde se trabajen las capacidades condicionantes, que son fuerza, elasticidad, velocidad y resistencia. Trabajando esas cuatro que son la base para todo el entrenamiento, entonces lograremos un, un buen regreso, disminuyendo el riesgo de lesiones, ¿no? Bueno, mitigando el riesgo de lesiones. También es importante tomar en cuenta que depende mucho del estado físico de cada persona, ¿no? Cada quien va a empezar diferente, cada quien hizo cosas diferentes, ¿no? Hay unos que hicieron puro cardio, hay otros que hicieron pura fuerza, hay otros que a lo mejor tomar un descanso completo, entonces va a depender mucho del estado físico de cada persona. Lo que es importante recordar es que nuestro organismo acepta o tiene cambios permanentes o crónicos al ejercicio, más o menos se ven a partir de la semana 4 hasta la semana 6. Te digo, incluso puede tardar un poquito más, dependiendo del objetivo que tengamos en mente, ¿sale? Doctora, en general, ¿qué tan gradual debería de ser el regreso a la actividad deportiva? ¿Qué tan gradual? Eso es súper complicado de describir, ¿no? Porque tenemos dos tipos de qué tan gradual vamos a regresar. Uno, gradual dependiendo cómo se van dando las circunstancias en nuestro entorno. Yo no dudo que en cuanto se empiecen a abrir ciertos lugares, ciertos espacios, pues obviamente exista otra vez como este recontagio y exista otra vez el riesgo, ¿no? Va a ser algo un poco cíclico, va a estar subiendo, bajando, subiendo, bajando. Entonces, hay países que ya están sacando las guías de cómo sugieren el retorno a la actividad física. La mayoría lo que sugieren es que sea en grupos menores de 10 personas, tomando en cuenta obviamente todas las medidas de higiene, hasta eso de distancia, incluidos los deportes de contacto, tratar de evitar lo menos el contacto. Hay quienes sugieren incluso el entrenamiento con el uso de tapabocas, que es incómodo además, ¿no? Pero siempre manteniendo estas medidas de higiene que hemos estado realizando durante todo este tiempo, ¿no? También tenemos que contar con las autoridades, porque a final de cuentas el aseo de las instalaciones tendría que ser constante, tendría que ser todo el tiempo, estar limpiando, sanitizando, evitar que se junten, ¿no? Por ejemplo, en el baño, si ya es un baño de
4 espacios, pues va a poder entrar una, lo mucho 2 personas, etcétera, etcétera, ¿no? No vas a poder usar todas las instalaciones completas, regresar a tu casa, bañarte ahí, hacer todas tus cosas fuera de un lugar deportivo o de tu lugar de entrenamiento. El material con el que se entrena también tendría que estar constantemente siendo limpiado, sanitizado, etcétera. Entonces va a ser un regreso muy gradual, muy, muy lento a mi parecer, en una normalidad que no conocemos porque nunca hemos estado en esta situación. Entonces, sí gradual físicamente, como lo decía en la pregunta anterior, porque tenemos que disminuir el riesgo de lesión, aprovechar como este tiempo que todavía va a estar en pausa las cosas para optimizar nuestras capacidades, ya después entrar a un tipo de preparación un poquito más especial, donde ya vamos a desarrollar otras capacidades y finalmente a la competencia. Pero sí creo que va a ser algo muy gradual, muy lento y debemos aprovecharlo en beneficio de nuestro rendimiento deportivo. ¿Considera que los deportes individuales serían los que podrían retomar actividades antes que los deportes en conjunto? Sí, claro, considero que eso es lo que está sucediendo de hecho, ¿no? Eh, Ahorita estaba leyendo una noticia en la que dice que consideran que el deporte que puede ir a regresar más rápido es el golf. Pues entendemos perfectamente por qué, ¿no? Una, lo practican muy pocas personas en el mundo. Dos, pues tú estás solito con tu ser y puedes estar entrenando básicamente de forma individual. Y tres, el riesgo es mucho menor, ¿no? No es igual a un deporte de conjunto donde necesitas trabajar con tu equipo para poder hacer técnica, táctica, etcétera, etcétera. Entonces, sí, obviamente no es algo que considere yo, es algo que se está considerando a nivel internacional, precisamente para este tema de evitar el recontagio, ¿no? Y como te lo decía, los grupos que sí van a empezar a entrenar o los equipos que van a empezar a entrenar, pues van a tener que llevar ciertas medidas a cabo que son súper importantes y que van a prevenir que se siga esparciendo la enfermedad. Cada año la Federación Mexicana de Voleibol realiza un torneo nacional generalmente a finales de julio. El año pasado superó los 500 equipos. Estamos hablando de poco más de 5,000 jugadores de entre 30 y 80 años, sin contar a los familiares que los acompañan. ¿Usted qué tan factible ve que se debería de llevar a cabo para esas fechas este tipo de eventos a tan pocos días de regresar a la normalidad entre comillas? Claro que no lo considero adecuado, por supuesto que no. Tampoco creo que la federación esté pensando realizarlo. Honestamente, lo que acabamos de decir, ¿no? Es regresar a una normalidad entre comillas. Si las guías internacionales te están diciendo que se va a empezar a regresar de forma muy gradual, en grupos pequeños, etcétera, etcétera. O sea, imagínate que aquí tengamos un torneo de esas magnitudes. Es imposible, ¿no? Porque además no es solo la gente que va a competir, es la gente que va a competir, más la gente que los acompaña, más todos los entrenadores, más toda la logística. No lo creo adecuado. No, supongo que la federación, el presidente de la federación sí está como muy consciente de esa parte. No sé si haya dado alguna información al respecto, lo desconozco, pero vamos, o sea, si eventos importantísimos a nivel internacional están siendo pospuestos o cancelados, pues supongo que un torneo que no de mérito su importancia, ¿no? Conozco el torneo, he ido varias veces, no como jugadora, nada más como acompañante. No creo que un torneo de este nivel sea adecuado en estos momentos. Y te lo repito, yo dudo mucho que para julio ya estemos en una normalidad más conocida. Hasta ahora sabemos que no hay una vacuna o un tratamiento específico para tratar el COVID. Si se continúa con los planes de llevar a cabo eventos masivos a corto plazo, ¿qué probabilidad existe que se genere un nuevo brote por la cantidad de personas congregadas en dichos eventos? Pues obviamente sí considero que no sería tan adecuado.
es que hay dos vertientes. O sea, una, podemos regresar tomando medidas, ¿no? Tratando de evitar el contagio. Y dos, esperar a que exista una vacuna, que la están estudiando, ¿no? Ya la están intentando generar, pero tampoco conocemos bien el funcionamiento o los efectos secundarios que pudiera tener esta vacuna, la efectividad, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente sí creo que en cuanto se abran espacios un poquito más grandes, se va a empezar a reactivar esto, probablemente de una forma igual no tan grande como lo estamos pasando ahorita, pero eso realmente no te lo puedo decir yo, ¿no? Hay mucha gente investigando este virus, hay muchos científicos tratando de describir el post, ¿no? A la enfermedad. Si tú eres atleta y te enfermaste, también tienes ahí que tener ciertos cuidados, ¿no? Porque a final de cuentas los efectos secundarios o los daños colaterales provocados por la presencia del virus en tu organismo es parte de lo que se está estudiando apenas. Sí creo que el no existir una vacuna pone en riesgo a todos los que estamos en riesgo ahorita. Entonces, yo estoy en pro de esperar a que se pueda tener una vacuna disponible para poder generar eventos de tanta magnitud y no reactivar el brote, ¿no? Porque generar ya eventos masivos implica que se distribuya todavía el brote, igual que al inicio, ¿no? Porque una de las medidas que tomaron muchos países fue restringir las fronteras, restringir la entrada de gente. Entonces, con esto lo que provocaríamos sería que se volviera a distribuir o a esparcir, por así decirlo, el virus en diferentes zonas geográficas. Y te digo, para mí va a ser algo cíclico hasta que no encontremos o hasta que no encuentren la vacuna o la vacuna que se necesita para poder tener inmunidad ante este virus. Ahora que regresemos a la actividad deportiva cotidiana, ¿qué medidas de las que se establecieron durante la contingencia les recomendaría a los voleibolistas que prevalezcan mientras no tengamos una vacuna? Bueno, pues las medidas van a seguir siendo las mismas. Ya sé que suena muy repetitivo, ¿no? Y que todo el tiempo estamos diciendo lo mismo, pero pues así va a ser esto por un tiempo todavía. Entonces, lavado de manos, sana distancia, evitar lugares conglomerados. Si estás en un club deportivo, ver que sí se sigan las medidas de higiene, evitar, por ejemplo, meterte a las regaderas. Si no te tienes que bañar ahí, pues no te bañes ahí. Llegando a casa te bañas, te quitas toda tu ropa, te metes a bañar. Yo no, por ejemplo, no meto los zapatos a casa, sanitizo todo el tiempo. Al terminar el entrenamiento, si tú tienes un balón y prestas tu balón, pues obviamente lavarlo bien. Durante el entrenamiento evita tocarte la cara, ¿no? Porque el balón es una superficie de multicontacto. Si vas al baño, yo sugiero, por ejemplo, bueno, si te vas a lavar las manos al baño, traer toallitas desechables. Entonces, con una toallita abrir la llave si necesitas utilizar las manos para abrirla. Abres la llave, te lavas las manos perfectamente bien. Con otra toallita cierras la llave y la tiras a la basura y así ya no tocaste otra de las superficies de multicontacto. Las puertas, si son para empujar, yo las empujo con la espalda. Si son para jalar, también uso toallita. Si van a usar guantes, sepan que los guantes tampoco los limitan mucho de poder tocar superficies en contacto si ustedes tocan todo con los guantes. Entonces también hay que saber usar los guantes, utilizar bien el tapabocas, que te cubra la nariz, que te cubra la boca, que esté un poquito largo. Eso es también muy importante. Tener cuidado en el transporte público, ¿no? Entonces, mientras mantengamos distancia y las manos lejos de la cara, en teoría deberíamos estar bien. Y lo más importante, ser consciente de que si tienes algún síntoma, te sientes mal, cualquier cosa que presentes, mejor no salgas de tu casa, ¿no? Evita contagiar a más personas, aíslate, llama a un médico, que el médico te haga una valoración y que esperemos que no se complique en dado caso que sí te hayas contagiado.
Y no es solo tú, eres tú y las personas que viven contigo, incluso las personas que estuvieron en contacto con personas que están contagiadas, ¿no? Todo el mundo se debe aislar y evitar que eso se propague, ¿no? Si en dado caso que se le haga la prueba y sale negativo, pues en teoría ya sería un poquito más adecuado. Sin embargo, como sugerencia, mantener sus 15 días de aislamiento, y eso va a ser muy bueno. Y otra situación también es que si les dio la enfermedad y quieren regresar al deporte, hay que hacerlo con cuidado porque están estudiando apenas los efectos colaterales que son consecuencia de haber estado infectado. Importante eso también. Entonces, en cualquier dato, cualquier síntoma, cualquier cosa, llamar a un médico y que los oriente de la mejor forma.